Buenas tardes. Hoy quiero hablar con ustedes de un aspecto bien interesante del análisis económico del derecho, las escuelas que existen al interior de esta metodología de estudio. ¿Por qué creo necesario iniciar un discurso sobre esta materia? Probablemente podría sintetizarlo en la siguiente idea. En el Perú, a pesar de que hemos desarrollado bastante el estudio y la investigación del análisis económico del derecho, hemos tenido, si quieren, una falencia: no identificar las diferencias que existen al interior de esta misma metodología. Sinteticemos un poco la materia. Existen, en mi opinión, por lo menos tres escuelas que valdría la pena mencionar. La primera es la escuela positiva, después la escuela normativa y finalmente una escuela que va cobrando cada vez mayor fuerza, que es la escuela del Behavioral Economics. Dentro de la escuela positiva, cuyo exponente más conocido es el profesor Richard Posner, se sintetizan o se plantean una serie de premisas que sería interesante resaltar. La primera premisa que me gustaría mencionar es la idea del agente maximizador. La segunda, esta idea de que el sistema jurídico tiende naturalmente a la eficiencia, un aspecto que podríamos discutir sobre todo en un sistema como el peruano, en el cual vemos de ordinario que normalmente las reglas son exactamente cualquier otra cosa menos eficiente. Y finalmente, otra característica o asunción básica de esta escuela es la idea de que los valores deben estar ajenos al análisis tanto jurídico como económico, básicamente por una idea medular que el propio Posner plantea. Es la dificultad de aclarar o llegar a puntos de acuerdo sobre temas como valores morales. Entonces, justamente por este planteamiento se extrae de la lógica del análisis positivo y se maneja y se analiza única y exclusivamente la eficiencia intrínseca del sistema jurídico y la explicación de cómo funciona este sistema. A diferencia de lo planteado en una escuela de carácter normativo, en donde se inserta, por ejemplo, el profesor Guido Calabresi, el planteamiento es sustancialmente diferente. Los valores morales sí se incorporan en el análisis jurídico y sobre todo también se incorporan en el análisis económico. El propio Calabresi, en un texto bastante antiguo, ya de los años 80, sugiere que no necesariamente la eficiencia tiene que ser buscada, si es que no se justifica primero en una satisfacción de un interés distinto o con un valor distinto, por ejemplo, como la justicia o la defensa de una persona en estado de vulnerabilidad, por dar un ejemplo muy concreto. Esta diferencia de perspectiva entre la escuela positiva y normativa genera evidentemente una reacción distinta del operador jurídico. En el sistema o un enfoque de carácter positivo se tiene una reticencia muy marcada a la incorporación o a la participación del legislador hacia la regulación de conductas. Se considera que normalmente esto debe ser libre y por lo tanto el mercado podrá subsanar los defectos. A diferencia de lo que sucede en un enfoque de carácter normativo, allí sí hay una tendencia un tanto más fuerte, sin llegar a ser intervencionista, a permitir que el legislador regule o establezca postulados sobre los cuales deba comportarse el individuo. Si quieren sintetizarlo de manera muy clara o de manera más breve, en un enfoque positivo se preocupa simple y llanamente de explicar lo que sucede, no más allá de eso. Un enfoque de carácter normativo se preocupa por qué debería ser, cuál es el objetivo que debería alcanzar una regulación y por lo tanto el objetivo que una sociedad desea alcanzar. Finalmente, dentro de la escuela del Behavioral Economics se tiene una reconstrucción bastante marcada de lo anterior. Si bien se asume los postulados neoclásicos sobre los cuales también se erige la escuela positiva y la escuela normativa, se afirma tres cosas que a mí me parecen dignas de destacar. La primera, la idea de que el ser humano no es un ser maximizador de beneficios, sino que por el contrario es un ser que comete errores, tiene defectos de cálculo y por extensión toma decisiones que no necesariamente son buenas a sus propios intereses. En segundo lugar, no se asume que el sistema jurídico, de manera directa por lo menos, es perfecto. Antes bien, justamente porque los seres humanos somos imperfectos, el mercado también lo será y por extensión también será imperfecto el sistema jurídico. Entonces, por lo tanto, se tiene una tendencia, al igual que la normativa, un poco más tendente hacia la incorporación o la participación del Estado y del legislador hacia la regulación de conductas. Algo que podría ser visto de manera perniciosa o negativa por una escuela positiva. Y una tercera característica de la escuela del Behavioral Economics es
la asunción de que los valores sí podrían ser tomados en consideración justamente para lograr o alcanzar un resultado que sea considerado valioso por toda la sociedad y no solamente por el individuo. Cuestiones que permitirían, nuevamente, como hemos dicho, la incorporación o la participación del legislador hacia la regulación de conductas sociales. Como se dan cuenta, el análisis económico del derecho en cada una de estas tres escuelas plantearía resultados sustancialmente diferentes. Entonces, yo creo que deberíamos ser más cuidadosos cuando planteamos o nos señalamos a nosotros mismos como especialistas de análisis económico, porque probablemente solamente nos estemos insertando dentro de una de las tres corrientes aludidas. Y finalmente, solamente quiero llamar la atención sobre que ella ha hablado solamente de tres escuelas, sin embargo hay otras tantas, que bueno, en este momento no podría desarrollarlas in extenso. Muchas gracias.